iniciando con la licenciada Marisa Jiménez. Ella es expresidenta del capítulo Monterrey de ASHRAE, quien tendrá a su cargo el tema Mitos y Realidades, uso UBGI, filtración y calidad de aire. Marisa es socia fundadora de Air Care de México, cuenta con certificación como especialista en filtros para aire de la Asociación Nacional de Filtración de Aire y como especialista en limpieza de sistemas de aire por la Asociación Nacional de Limpiadores de Conductores de Aire. Es consultora en control de infecciones medioambientales por el Consejo Americano de Certificación Acreditada. Adelante, Marisa, con tu presentación y bienvenida. Ahí está. Ya, perdón. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Empiezo a compartir. ¿Me puedes avisar si ya se ve? Ya está su presentación. Perfecto. Te agradezco mucho. Bueno, entonces podemos empezar. Bueno, déjame respiro hondo después de esto, atropellamiento, ¿ok? Vamos a hablar ahorita sobre los mitos en relación a la filtración y la desinfección del aire desde el contexto del COVID. Y quiero agradecer enormemente al capítulo del ASHRAE de Perú y al Ministerio por la invitación. ¿Podemos pasar a la siguiente? Pasamos a la siguiente. Sofía. Algo pasó aquí. O sea, me lo tuvieron que poner la presentación. No sé qué pasó. Pero mira, aquí no se ve. Ahí está. No, ok. Ok, bueno. La ventilación busca eliminar las tasas de... La ventilación busca eliminar... ¿Podríamos regresar a la anterior, por favor? A la anterior. ¿Podríamos regresar a la diapositiva anterior? Ahí empieza su presentación, licenciada. Ok, perfecto. Ok, empezamos. Seguimos a la siguiente. Perfecto, ahí estamos bien. La ventilación busca eliminar los contaminantes que se producen de forma habitual con el objeto de garantizar salubridad e higiene y manejar una adecuada calidad del aire. Sabemos que la falta de ventilación o las tasas de ventilación bajas están asociadas con mayores tasas de infección, principalmente esto nos afecta con los brotes de enfermedades de transmisión aérea, como lo que es la tuberculosis, como lo que es el COVID, como lo que es la influenza, sarampión, varicela, etc. Siguiente, por favor. Las tasas de ventilación, la ventilación es el control de ingeniería más importante que tenemos para poder diluir los contaminantes. En esta gráfica que ustedes ven sobre la ventilación, la línea azul, la primera línea, equivale como si fuera un cambio de aire por hora, y la línea amarilla es equivalente a 6 cambios de aire por hora. Entonces, como ustedes pueden ver, entre más cambios de aire por hora tengamos, menos porcentaje de partículas vamos a tener en la habitación y en menor tiempo vamos a poder tener un aire más limpio. Eso es lo más importante, poder alcanzar en el menor tiempo posible una reducción de las partículas que haya en el ambiente. El propósito de la ventilación es darnos ese aire limpio. Y hay ocasiones en las cuales, a pesar de que hay ocasiones en las cuales no necesariamente
podemos estar inyectando aire del exterior. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y en este caso, cuando no podemos contar con ese aire del exterior, pues vamos a poder hacer acceso de otros controles de ingeniería para poder minimizar el riesgo de contagio en interiores, como es el caso de filtrar o desinfectar el aire. Filtrar, estamos hablando de tener filtros en los equipos de aire acondicionado, purificadores portátiles, y la desinfección del aire, estamos hablando de tener luz ultravioleta en los equipos de aire acondicionado o lámparas en la parte superior de la habitación. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente, por favor. El incrementar la cantidad de aire exterior, como mencionaba, no es la única forma de poder tener un aire limpio. Podemos tener equivalentes de ventilación, es decir, podemos filtrar o desinfectar el aire para poder tener acceso a ese aire limpio. Entonces, en primera instancia, estamos hablando de remover los microorganismos a través de la filtración a una tasa igual que la ventilación, dependiendo de la eficiencia del filtro. Y por otro lado, estamos hablando de desinfectar por medio de luz ultravioleta de onda corta. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar del primer mito. El primer mito que se ha estado manejando, o se manejó al principio de la pandemia, es que el COVID se transmitía solamente por gotas grandes, es decir, cuando tú estabas enfrente de otra persona y esa persona hablaba contigo y te llegaba a caer una gota, o a través de superficies contaminadas. La realidad es que cuando las personas hablamos, tosemos, estornudamos, cantamos o incluso respiramos, emitimos partículas al medio ambiente. Y si la persona está enferma, esas partículas pues también van a contener un virus. Emitimos partículas de diferentes tamaños. Las partículas más grandes van a tender a caer cerca de nosotros. Sin embargo, hay partículas medianas o muy pequeñas que al momento de entrar en contacto con el medio ambiente, ya sea con un cambio de aire de lo que es la temperatura y la humedad, se van a hacer aún más pequeñas. Y estas partículas las llamamos aerosoles. Son partículas muy pequeñas que se mantienen suspendidas en el aire y pueden viajar grandes periodos. Pueden estarse flotando y llegar a más de 2 metros de distancia. Sabemos que el SARS puede ser detectado en aire hasta dentro de 3 horas. De ahí la importancia de poder estar limpiando el aire. Pasamos a la siguiente, por favor. Si pudiéramos ver los aerosoles y estuviéramos en un lugar poco ventilado, mi pregunta hacia ustedes sería, ¿compartiríamos el mismo aire? Quiero poner la analogía que se ha utilizado mucho durante el COVID del humo del cigarro. El humo del cigarro también es un aerosol. Entonces, entre más cercano estés tú a una persona que está fumando, pues más posibilidades vas a tener de poder estar respirando ese aire contaminado o esa concentración del humo. Sin embargo, no significa que si tú estás a 2 metros de distancia, ya no te va a llegar el humo, ¿no? Es un poquito como cuando haces tocino en una parte de tu casa y el olor a tocino, bacon, va a llegar en diferentes lugares. En el mes de julio, la Organización Mundial de la Salud reconoce y pone en su página de internet que el COVID se transmite y con una ventilación inadecuada. Y en octubre del 2020, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reconocen que el virus del SARS no solo se transmite por gotas respiratorias, sino que también es capaz de transmitirse y viajar a más de 6 pies y permanecer suspendido en el aire por largos periodos de tiempo. Pasamos a la siguiente. De ahí que hemos estado tomando diferentes precauciones que inclusive podemos ver que la Organización Mundial de la Salud en marzo de este año 2021 tiene todo un roadmap de ventilación en el contexto del COVID, en donde te habla sobre buenas prácticas de ventilación y sobre filtración del aire. También, si podemos pasar a la siguiente, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades tienen dentro todo un entorno, todo en sus páginas de internet en español, tienen todo un área para hablar sobre la ventilación, y en el cual aquí pongo en un recuadro, pueden ver lo que es mejorar la filtración del aire, el uso de ultravioleta y el uso de purificadores
cuando tenemos una ventilación inadecuada. Pasamos al mito número 2, por favor. Los filtros para partículas no pueden remover virus. Es muy importante recordar que el virus... pasamos a la siguiente, por favor. Es muy importante recordar que el virus es muy, muy pequeño, pero el virus nunca viaja solo. Si lo ponemos aquí en contexto con partículas PM10 o PM2.5, pues el virus es muy chiquitito, mide entre 60 y 120 nanómetros, pero no viaja solo. Podemos pasar a la siguiente. Viaja en una gota, por lo general, envuelto en una gota de saliva, y viaja en particular en partículas entre 1 y 3 micras. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El ASHRAE tiene toda un área para filtración y desinfección y nos habla de que la importancia de mejorar los sistemas de filtración mecánica en los equipos HVAC con el fin de poder reducir la filtración de partículas, con el fin de poder reducir la carga aérea de partículas infecciosas. El ASHRAE tiene un estándar al cual en su norma técnica hace referencia, que es el estándar 52.2. Es una prueba que te va a determinar la eficiencia mínima del filtro a diferentes tamaños de partículas. Te da un MERV, que es, como mencioné, una eficiencia mínima, en donde hay filtros donde te da una denominación del número 1 al 16, donde el número 1 es el más bajo y el MERV 16 es el más alto, y la recomendación es que tengamos filtros de MERV 13 o mayores para el entorno del COVID. ¿Podríamos pasar a la tabla anterior, por favor, donde están los parámetros del MERV? Esta tabla quiero que la mostremos. El título es Parámetros MERV y comparativo con estándar 52.1 y 52.2. Aquí ustedes pueden ver por tamaño de partícula Gracias. En esta tabla ustedes pueden ver del MERV 1 al 16 cuál es la eficiencia mínima por tamaño de partículas, y están divididos en 3 grandes rasgos, lo que es PM1, o sea, la eficiencia calculada para PM1, PM2.5 y PM10. Para el COVID estamos hablando que se recomienda un filtro MERV 13, que equivale al rango 2, partículas de 1 a 3 micras, porque recuerden que estamos filtrando la partícula, la partícula en donde viaja el virus, y vamos a tener una eficiencia mínima del 85%. Una tabla parecida vi que ustedes tienen en su norma técnica, en donde ustedes pueden consultar las aplicaciones. Pasamos a la siguiente. En esta tabla aquí les quise poner un poquito los ejemplos de los filtros. En esta tabla donde tenemos los diferentes modelos, podemos ver que de un mismo tipo de filtro, por ejemplo, el filtro plisado, podemos encontrarlo entre el MERV 5 al 8, o entre el MERV 9 al 12, o entre el MERV 13 al 16. Entonces, muy importante que cuando ustedes vayan a seleccionar un tipo de filtro, pues sepan exactamente cuál es el MERV que estén buscando. Como ustedes pueden ver, entre menor sea el MERV, pues menos es mayor son el tamaño de partículas que va a retirar del medio ambiente, y también menor es su caída de presión. Entonces, en la medida en que aumenta la eficiencia, pues van a ir aumentando las caídas de presión. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es sobre la eficiencia de filtración de virus en filtros HVAC. Se hizo un estudio en Estados Unidos donde se generó a través de un bacteriófago unas partículas parecidos al tamaño del SARS, y pueden ver que con filtros MERV 13 se obtuvo una eficiencia alrededor de un 90% para poder remover el virus. Pasamos a la siguiente, por favor. Costo-beneficio es muy importante acerca de la remoción de aerosoles infecciosos vía filtración y costos operativos. Pueden ver ustedes ahí el costo anual que tiene el poder estar operando, ya sea un filtro MERV 13 o un filtro EPA, o estar ventilando con aire exterior. Entonces, aquí pueden ver ustedes cuánto te cuesta estar operando
un sistema y cómo puedes obtener casi la misma reducción de riesgo de infección con un filtro MERV 13 es muchísimo más económico y no hay necesidad en un área que no sea salud meter filtros absolutos. Pasamos a la siguiente, por favor. Una recomendación muy importante dentro de lo que es la filtración en equipos HVAC es que antes de que ustedes hagan un upgrade, pues aseguren que el equipo puede vencer la caída de presión. También es muy importante aumentar el tiempo de operación en los equipos, es decir, considerar el ventilador, que el ventilador esté en on. Muchas veces tenemos un filtro muy bueno instalado, pero ponemos el filtro nada más opera 20 minutos por hora, ¿no? O solamente en el momento que está entrando el ventilador. Entonces, es muy, muy importante que tomemos esto en cuenta, el tiempo de operación que estamos utilizando y asegurarnos, por supuesto, que el filtro esté bien instalado para evitar que haya fugas o bypass. Los filtros EPA no entran dentro del estándar 52.2. El filtro EPA es un filtro que se utiliza un método de prueba muy diferente para probarlo, y estamos hablando que son mucho más eficientes que un filtro MERV 16, y hablamos de partículas, buscas que sea un filtro del 99.97% en partículas de 0.3 micras. Pasamos al mito número 3, por favor. El mito número 3 es de que muchas veces decimos que los equipos no pueden con filtros de mayor eficiencia. Realmente ustedes pueden ver literatura que hay filtros MERV 8 que tienen la misma caída de presión que un MERV 11 o que un MERV 13. Pasamos al mito número 4, por favor. La luz ultravioleta solamente es para desinfectar agua. Podemos desinfectar el aire, podemos desinfectar grandes volúmenes de aire si utilizamos una luz de onda corta que se instala en la parte superior de la habitación, y también podemos desinfectar el aire si instalamos luz ultravioleta que vaya dentro de los equipos del aire acondicionado. Aquí también les puse las diferentes nomenclaturas y el estándar del ASHRAE a los que estamos haciendo referencia, 185.1 y 185.2. Pasamos a la siguiente. No toda la luz ultravioleta es germicida. Es importante que recordemos que la onda germicida es a 253 nanómetros. La luz actúa inactivando el DNA o el RNA de los microorganismos, y los virus son mucho más susceptibles que las bacterias o que los hongos para ser inactivados por medio de la luz ultravioleta. Pasamos al mito número 5. La luz UVC o la luz o el Upper UV o el LUVC no es segura para la salud. Hay este tipo de luz ultravioleta que se instala en la parte superior de la habitación, que tiene un rayo muy definido para poder estar desinfectando el aire. Es completamente seguro para utilizarse en áreas ocupadas, ya que se instala a más de 2 metros de altura y tiene estos baffles que van a estar dirigiendo el rayo perfectamente bien hacia donde lo estás dirigiendo. Hay guías de la Organización Mundial de la Salud y del CDC sobre la afluencia que se requiere para este tipo de instalaciones, que estamos hablando entre 30 microwatts por centímetro cuadrado a 50 microwatts por centímetro cuadrado. Pasamos a la siguiente. Este dibujo que les pongo aquí es un dibujo que está en la página del CDC, y en esta parte podemos ver cómo las partículas se generan en la parte baja de la habitación, suben por corrientes naturales de convección y por la misma recirculación del aire, y son inactivadas en la parte alta de la habitación, y después empezamos a recircular este aire limpio. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos este estudio donde se realizó con tuberculosis, que también es algo que se transmite vía aérea y es sumamente contagiosa. Y podemos ver que la luz UV tuvo una tasa equivalente a 17 cambios de aire por hora en este estudio que se hizo. Entonces, realmente, pues si hablamos, por ejemplo, que en un quirófano manejas 20 cambios de aire por hora, obtener 17 cambios de aire por hora, pues es excelente, siempre y cuando obviamente tengas una buena mezcla del aire. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí hay algunas fotos de lugares ocupados. Obviamente, para que sea seguro es importante hacer un buen diseño, tener una instalación adecuada, tener un commissioning y además
obviamente el medir que la instalación haya sido adecuada. Aquí les manejo, aquí ven donde hay varias fotos en áreas ocupadas, en escuelas, se instalaron en Harvard, lo instalas en aeropuertos, hospitales, etcétera. Pasamos a la siguiente. Aquí pueden ver ustedes una diapositiva donde dice Hospital Nacional Docente Madre Niño en San Bartolomé. Sé que la arquitecta Isabel Ochoa, junto con un consultor independiente del que antes trabajaba en el CDC, vinieron a dar toda una presentación de cómo poder utilizar y capacitar al personal para poder utilizar la luz ultravioleta como un medio de ventilación, o sea, un suplemento a la ventilación y poder manejar un aire más limpio. Pasamos a la siguiente, por favor. En México instalamos todo esto en módulos de COVID y lo estamos instalando también en centros de trabajo, en plantas, en comedores, debido a su gran efectividad para poder manejar grandes volúmenes de aire. Pasamos a la siguiente, por favor. La luz UVA y UVB son los que hemos asociado con riesgos de cáncer o que es principalmente en el rayo del sol. La luz UVC no puede pasar superficies y si llegase a haber algún daño, es un daño temporal. Pasamos a la siguiente, por favor. En esta diapositiva tenemos lo que son las guías para el uso seguro de la luz germicida para la parte superior de la habitación. Y les quiero decir que en español hay todo un manual del USAID, una iniciativa para detener la tuberculosis. Luego también tenemos dentro del CDC y NIOSH, y también tenemos lo que es el manual de la Organización Mundial de la Salud, y donde te maneja como un control medioambiental el uso del luz ultravioleta. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde hablamos del webinar y testimonios. Los invito, yo les voy a dejar la presentación, los invito a entrar a este link de Harvard porque hay muchísima información y testimonios y de cómo poder utilizar esta luz en lugares públicos. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo se están tomando mediciones. Una vez que ya instalamos los equipos, pues hay que asegurarnos que los hayamos instalado correctamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva estamos viendo lo que es un serpentín, un evaporador y luz ultravioleta. Podemos instalar la luz ultravioleta dentro de los equipos y esto también nos va a ayudar a mejorar la calidad del aire interior, nos va a permitir eliminar microorganismos del serpentín, nos va a poder proteger la vida útil del equipo. Al instalarse en el evaporador también vamos a poder ver ahorros en el costo de energía y es algo pues muy rápido que se puede instalar en equipos nuevos y usados y las aplicaciones pues al igual es en cualquier lugar que tengas un aire acondicionado. Nosotros aquí en México les podría decir que hubo áreas para el COVID o consultorios médicos que ponemos la luz ultravioleta dentro de los equipos, así como en la parte alta de la habitación y filtros de alta eficiencia. Pasamos a la siguiente. Podemos ver un biofilm dentro del evaporador y obviamente con y sin luz ultravioleta. Definitivamente mejoras muchísimo el intercambio del calor cuando tienes un serpentín limpio. Pasamos a la siguiente, por favor, donde vemos las cajas de Petri antes y después de instalar la luz ultravioleta. Y bueno, hay diferentes modelos que se pueden utilizar. Aquí ven esta diapositiva donde hay 4 diferentes modelos. A nosotros en lo particular nos gusta, pasamos a la siguiente donde vemos una herramienta disponible para seleccionar, tomamos en cuenta el tamaño del serpentín de enfriamiento y hacemos un cálculo de 1200 microwatts por centímetro cuadrado para estar irradiando esta energía germicida y poder tener los resultados óptimos para inactivar los microorganismos cuando están pasando del aire. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos algunos ejemplos de instalaciones para que puedan ver cómo se ve. Obviamente, si tú vas a abrir un equipo de estos, pues es importante tener goggles, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. En esta estamos viendo un dibujo en donde es un salón de clases donde podemos ver cómo se combina lo que es la luz ultravioleta con un filtro de alta eficiencia para poder estar limpiando y purificando el aire de la habitación. Tenemos el último mito, que es el mito número 6. En este mito
hablamos sobre si un filtro o un purificador o la luz ultravioleta nos va a poder bajar el CO2 o no. Los filtros, como ustedes saben, cuando nosotros respiramos, exhalamos CO2, ¿no? Y una manera indirecta de medir la ventilación o qué tan viciado está el aire es a través de la medición del CO2. El CO2 se mide por partes por millón. Hablamos que en el exterior está entre 350 y 400 partes por millón y se recomienda durante la pandemia para el control para evitar o minimizar los riesgos de la transmisión de enfermedades aerotransportadas. Se sugiere estar entre 600 y 700 partes por millón. Y normalmente para calidad del aire, pues siempre habíamos hablado que estuviera entre 800, máximo 1000 partes por millón, ¿no? Que todo eso también tiene repercusiones en el desempeño y en las decisiones que tomamos. En la organización, el Environmental Protection Agency en Estados Unidos, tiene muchos estudios también de cómo afecta el tener un nivel elevado de CO2 en los resultados y en el desempeño de los alumnos. Entonces, muchas veces creemos que al poner un purificador o una luz ultravioleta vamos a bajar el CO2. La realidad es que no vamos a poder bajar el CO2, pero sí vamos a disminuir el riesgo de poder tener una enfermedad porque estamos diluyendo los contaminantes, ya sea a través de la filtración o de la luz ultravioleta. O sea, recordemos que el CO2 no mide partículas. Sin embargo, si por algún motivo estás en un lugar que haya un nivel alto de CO2, pues es definitivamente cuanto más importante el meter lo que es diferentes métodos para limpiar el aire. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva hay fotos de un monitor de CO2 que tomé yo en el exterior. Aquí vemos un lugar que dice Los Lirios, en Arteaga, Coahuila. Y luego también tenemos otra medición en el aeropuerto en la Ciudad de México. Lo puse a las 10:40 de la noche porque no estaba súper lleno el aeropuerto. Y también tengo otra foto en un avión después de un vuelo de 1 hora aproximadamente. Llegó hasta 1,378 partes por millón. Y bueno, en ese caso ya estábamos en el color amarillo, pero dije, bueno, ok, un buen avión, tiene filtro CEPA, tiene 20 cambios de aire por hora, entonces pues todo el mundo trae cubrebocas, entonces no hay mucho de qué preocuparnos, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva estamos hablando de las mediciones de CO2 y de PM2.5. En este caso iba yo al rancho, íbamos 5 personas en una camioneta y ustedes pueden ver, este es otro monitor que te mide partículas y te mide el CO2. Si ustedes pueden ver ahí el monitor en amarillo, pues teníamos que entrar al aire del exterior, pues había más partículas, pero el CO2 estaba bajo en 600 partes por millón. Pusimos que se empezara a recircular el aire, disminuimos las partículas, ya tenemos el monito en verde, pero en menos de 10 minutos llegó el CO2 a más de 2,000 partes por millón. Inclusive hace poco estuve en un carro que no nos dimos cuenta que estaba prendido el recirculado y estábamos en 4,500 partes por millón. Entonces, de ahí lo importante que es que ahorita siempre estemos manejando aire del exterior, incluso cuando viajamos en carro, y más si viajas en un Uber o en otro tipo de transporte. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí hay ejemplos de diferentes mediciones en restaurantes, en Monterrey, en Texas, en Estados Unidos, en España. Pues podemos ver que fácilmente llegas a mediciones de más de 2,000 partes por millón y pues es un lugar en donde no traes puesto el cubrebocas, ¿verdad? Entonces, importante, pasamos a la siguiente, pues importante que elijamos lugares que estén bien ventilados o que tengan filtros o que tengan purificadores. En lo personal, y debido a que el del ASHRAE no hay ningún estándar que mida, no soy partidaria de ninguna tecnología emergente como lo que es plasma o lo que es generadores de ozono, que es un contaminante al final de cuentas, o iones, ¿verdad? Digo, hay muchísima información, hay más información y hay información de estudios científicos de por qué no se utiliza comparado con o comparado del beneficio que te pueden dar. O sea, el agregar químicos al ambiente, hoy por hoy el ASHRAE no lo tiene regulado. Pasamos a la siguiente, por favor. Recomendaciones del CDC y del ASHRAE para una buena calidad del aire interior. Pues recapitulando, por favor, hacer uso de la ventilación, el uso de luz ultravioleta para inactivar los microorganismos,
el utilizar purificadores de aire en dado caso que no podamos instalar filtros dentro de nuestros equipos mecánicos, y la instalación de filtros de aire para remover o atrapar contaminantes aéreos. Pasamos a la siguiente. www.ashray.org tiene toda una sección sobre filtración y desinfección donde ustedes pueden encontrar mayor información. Pasamos a la siguiente. En esta diapositiva, en estos cuadritos, vemos unos puntitos rojos y unos puntitos negros. Los rojos son el SARS, los negros son el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas, está en el aire, al igual que el SARS-CoV-2. Y el SARS-CoV-2 causa la enfermedad, como todos sabemos, del COVID. Pasamos a la siguiente. Quienes tenemos COVID o quienes tienen COVID expulsan el virus al respirar. Cuanto más respiramos, más hay. No hace falta toser o estornudar. Lo importante que sepamos, si estamos en un lugar poco ventilado, se va a ir acumulando ese virus en el aire o esos aerosoles, de la misma forma que se acumula el humo en un lugar que la gente está fumando. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, no crean ustedes que una mampara nos va a salvar de algo, y cuando estemos en lugares que estamos compartiendo, como lugares de trabajo, pues siempre es bien importante ponernos nuestro cubrebocas todo el tiempo, porque muchas veces no lo ponemos y no lo quitamos, pero pues aquí, como podemos ver, muchas veces dices, híjole, espera, déjame, me pongo mi mascarilla y te abro, ¿no? Pero para cuando entraste, pues ya está todo el lugar contaminado. Aquí puse estas caricaturas de donde las saqué, que me parecieron maravillosas para poder ejemplificar el uso de la ventilación y la filtración y la desinfección del aire para poder erradicar el COVID o cualquier otra enfermedad que se transmita vía aérea con la cual nos encontremos. Muchísimas gracias. Les dejo mis datos y una disculpa por la manera en la que empezamos, que algo sucedió aquí en mi computadora y no pude acceder a mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Una excelente presentación. Bueno, hacerte llegar los saludos que están haciéndote desde Perú por todos nuestros participantes que están conectados por el canal de YouTube de Vivienda. Hay varias consultas. Te traslado la consulta de Karen Norberto. Ella nos consulta si es necesario realizar el monitoreo cuando se usa luz ultravioleta y, de ser el caso, cada cuánto tiempo se tiene que realizar. Gracias por los saludos igualmente a todos, y estoy asumiendo que ella se refiere a la luz ultravioleta que va en la parte superior de la habitación. Nosotros, al momento de instalarlos aquí en México, instalamos, inmediatamente hacemos la medición. Ya dependerá cada cuando lo quieras hacer. Yo sugeriría en un momento dado, en el momento que si hay algún movimiento del equipo, ahí es cuando, si por algún motivo se haya movido o después de haber cambiado el emisor, puedes hacer la medición nuevamente de la luz ultravioleta. En sí, el emisor dura 9,000 horas. La que va dentro de los equipos, nosotros sugerimos que esté prendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y al año cambiarlo. Y la que va en la parte superior de la habitación, hay lugares, por ejemplo, que un salón de clases que nada más lo usan en la mañana, en esos lugares muchas veces sí lo apagan durante la noche y puedes alargar un poquito más la vida, porque de ahí en fuera son 9,000 horas que te funciona la luz ultravioleta. Marisa, muchas gracias por la respuesta. Te traslado la consulta de Fernando Takayama. Él pide confirmar si la lámpara UV frente a Serpentín es para limpieza y no para desinfección de aire, si esto es correcto. Es para ambas. La luz ultravioleta que va dentro de los equipos de aire acondicionado nos va a servir para desinfectar el aire que está pasando a través del equipo, y también nos va a servir para poder estar limpiando ese biofilm y evitar que pueda crecer dentro del evaporador. Entonces lo puedes utilizar para ambas cosas. Obviamente
tiene la contra para desinfectar, pues es que va a estar manejando el volumen de aire que pase a través. Entonces, por eso es tan importante que tú lo pongas en on, o sea, que esté encendido para que no va a pasar un aire que no va a tratar el aire si no pasa a través del serpentín. Entonces, nada más estás manejando el volumen de aire que maneja el equipo. Eso es lo único importante. Cuando, por ejemplo, las fotos que traje del lugar de San Bartolomé, si tú no tienes un equipo donde instalar la luz ultravioleta, instalarlo en la parte alta de la habitación, pues es algo muy bueno porque no dependes de los equipos de aire acondicionado. Gracias, Marisa. La siguiente consulta, bueno, te voy a hacer 2 consultas más, están llegando varias consultas. José Armando Arce Bravo consulta: ¿qué tiempo tiene que exponerse la luz ultravioleta para debilitar el virus, el COVID-19? Estamos hablando de segundos, obviamente que todo va a depender de la dosis, o sea, del output o de la energía germicida de lo que tú estés utilizando, pero hablamos de segundos. Yo tengo algunas gráficas, con mucho gusto, si me quiere mandar el correo, dependiendo de dónde lo instales y cuál es la eficiencia, el grado de energía que estés emitiendo, pero hablas de segundos, literalmente. Ya. Bueno, muchas gracias, Marisa. Te traslado una última consulta de Silvia Gómez Cortés. Su consulta es referido al uso de las mascarillas. Cuando estamos las 18 horas con las mascarillas o cubrebocas, ¿qué efectos adversos puede pasar a las personas y qué otra alternativa se debe tener para evitar inhalar el CO2? Mira, yo sé que no es de lo más cómodo estar utilizando las mascarillas. No se me ocurre otra alternativa. Yo lo que hago en lo personal, tengo diferentes modelos porque de repente te cansas de uno u otro. Definitivamente, y más que nada ahora en el contexto de esta nueva variante que no sabemos si es más peligrosa o menos peligrosa o más contagiosa o menos que la Delta, esta variante Omicron, yo siempre sugiero que tengas una mascarilla de alta eficiencia, 1000 veces mejor que las de tela, pero si en un momento dado quisieras descansar un rato, pues hay que ventilar, hay que abrir la ventana, hay que abrir la puerta, está renovando ese aire, y si no lo podemos renovar, hay que poner luz ultravioleta o la filtración o una combinación de las 3 cosas. Recuerden que no hay una estrategia que sea suficiente para podernos proteger del COVID. Son diferentes capas, como vimos en el de la Organización Mundial de la Salud, que ya venían 6 diferentes precauciones, entre ellas la ventilación. No hay ninguna que sea perfecta, entonces vas poniendo más y más capas de protección. Lo que les puedo decir es que la filtración y la luz ultravioleta te van a ser equivalentes a cambios de aire por hora. Entonces, si tú puedes decir, oye, yo puedo abrir la ventana muy poquito, o hace mucho frío afuera, o hace demasiado calor, pues tú puedes ir aumentando esos cambios con purificadores o filtros o la misma luz, a que de tal forma puedes decir, oye, tengo un cambio de aire por hora de aire exterior, pero tengo luz ultravioleta que me va a dar 17, el equivalente a 17 o más cambios de aire por hora, o manejo un purificador de aire que me va a dar 5 cambios de aire por hora por el volumen que estoy manejando. Entonces vas juntando estas diferentes herramientas o controles ambientales. Muchas gracias, Marisa. Nuevamente te traslado el saludo desde Perú. Te están escribiendo desde todas las provincias y te están agradeciendo por esta excelente presentación. Ay, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues quedo a sus órdenes y encantada de colaborar en un futuro. Muchas gracias, Marisa.